Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Acaban de escuchar este himno, hermanos. Es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando Dios nos habla acerca de las obras de aquellos que están descansando, pero sus obras siguen. Usted recuerda al hermano May Negrete cómo cantaba este himno, porque sus obras siguen, hermano. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios, que la obra que usted haga, que el trabajo que usted haga va a seguir y va a continuar aquí para las siguientes generaciones. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Hoy traigo un mensaje de ánimo, un mensaje porque nos tenemos que preparar para que las siguientes generaciones sigan el camino y la responsabilidad de adorar a Dios. Primeramente, deje felicitarle como padre de familia, como madre de familia, que usted se encuentre aquí ahorita, en este momento. ¿Por qué? Porque realmente le interesa a su familia, le interesa a sus hijos y le interesa a los seres humanos conforme la palabra de Dios, porque a Dios le interesa. Dios ama a todos, tanto a pecadores como no pecadores. Dios los ama, pero no ama el pecado, no ama las maneras en que muchas veces como seres humanos queremos desviarnos y hacer lo malo ante los ojos de Dios. Eso no lo quiere Dios. En esta tarde, hermanos, el tema va a ser el influyente. Los jóvenes saben que ahora en las redes sociales, en cualquier tipo de Facebook o Instagram o todo lo que es en las redes sociales, hay una gran influencia. Personas que son influyentes y que captan su atención y que captan la forma de cómo piensa la persona y le cambian a la intención en que ellos van a influir y qué es lo que les van a enseñar y qué les van a vender. Ahora las redes sociales ha sido un cambio muy grande de cómo se trabaja la mercadotecnia, lo que le va a vender y lo que le va a ofrecer al joven. Ahora en la escritura también nos habla de personas influyentes, pero hay dos clases de influencia: influencia positiva, influencia negativa. Y la escritura también nos habla acerca de esta influencia. La influencia, hermanos, quiere decir que es una parte que afecta a la persona a cambiar de decisiones. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? O sea, afecta a alguien que influye, alguien que te da un consejo, alguien que te muestra algo que en tu vida, en tu decisión te va a afectar y la va a hacer cambiar, para bien o para mal. Eso se llama influir. Ahora, en la escritura, hermanos, vamos a conocer a una persona influyente, pero la escritura no les llama influyentes. La escritura les llama personas de bendición, porque los va a bendecir. Son personas que nos bendicen a través de su ejemplo, a través de lo que hicieron en su vida. En el libro de Hechos hay una persona que influyó, una persona que fue de bendición, porque el cristiano ha venido a ser llamado no para recibir, sino para dar siempre la bendición. Nosotros somos cristianos para dar bendición a la capacidad y al don que Dios nos haya dado. Si somos cristianos que todo el tiempo estamos esperando recibir y recibir y pedir, estamos mal. Porque el cristiano siempre se hizo para dar, no para pedir
y no para recibir. El único que le va a dar al cristiano es Dios, en todo lo que a Él le parece que se va a hacer bien en nuestra vida. En el libro de Hechos, hermanos, hay una persona en el primer siglo, hay una persona, hermanos, que influyó de tal manera que quizá pasa por desapercibido. Una persona que fue de gran bendición. Hay hombres en el libro de Hechos, hermanos cristianos, que fueron grandes de renombre y que están bien establecidos en toda la obra que hicieron ellos. Los apóstoles, por ejemplo, Pablo, Pedro, hicieron grandes cosas y hicieron gran trabajo y están bien vistos, que son un verdadero ejemplo. Pero hay hermanos en el primer siglo que pasan por desapercibidos, pero tienen un grande peso de bendición e influencia para otros hermanos. Vamos a hablar de un tal José en el libro de Hechos. Usted puede decir, José, quizá el padre del Señor Jesucristo, pero es un hombre de Dios. Sabemos que era un hombre de Dios y que hizo conforme Dios le pidió, conforme al ángel que le dio ese mensaje, pero no es él. También tenemos otro José, que es José de Arimatea, el que bajó al Señor Jesucristo de la cruz y el que dio el sepulcro donde fue el Señor Jesucristo sepultado, pero tampoco no fue él. Vamos por esta parte, hermanos. Vamos en Hechos capítulo 4 para mirar cuál es ese José. Miren, Hechos capítulo 4, versículo 36. Fíjense lo que dice muy claramente. Yo lo voy a leer en esta Biblia, en la Biblia NTV. La otra vez el hermano me preguntó cuál era la Biblia, pero lo que siempre he explicado en esto, que la otra Biblia, Reina Valera, está escrita en el español original. Esta Biblia viene escrita en el español latino, el que conoce usted, yo y todo Centroamérica, y parte de Argentina y parte de otros países a los cuales son de habla hispana. Y usted lo va a comprender muy claramente. Dice la escritura, versículo 36 de Hechos capítulo 4. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles pusieron el nombre de Bernabé. Este José le cambiaron el nombre a Bernabé, pero se llamaba José. Dice, a quien los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. En la Biblia que usted tiene, la Reina Valera, dice que era un hombre que consolaba, un hombre que apoyaba. Pero realmente eso quiere decir, este hijo de consolación quiere decir un hijo de ánimo, porque aquel que te va a consolar, aquel que te va a apoyar, aquel que te va a hacer que tú cambies de opinión al problema que está sucediendo y que está pasando en tu vida, quiere decir que te va a animar a seguir adelante. Por eso le llamaban hijo de ánimo, es lo que significa el nombre de Bernabé. Ahora yo quiero saber, hermanos, fíjense, pónganse a pensar. Desde a estos tiempos de la Biblia, a las personas no era tan importante su nombre, sino lo que hacían y cómo se conducían en la obra de Dios. Este hombre, hermanos, influyó de tal manera, hermanos, que muchos lo conocían. ¿Por qué? Porque los animaba,
porque los consolaba. Esta persona no interesaba su nombre, lo que interesaba es lo que hacía esta persona. Y fíjense lo que hizo esta persona. Vamos a ver 2 o 3 características de una persona de bendición y una persona que influye en las demás el ánimo para seguir adelante en las cosas de Dios. Hay una característica muy hermosa, hermanos, muy hermosa de él, que él primero tuvo que aprender a ser bendición a las demás personas, para poder ser bendición, para influir en las demás personas. Ahí mismo, en ese versículo, hermanos, 36 del capítulo 4, dice: por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el nombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo o hijo de consolación. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Antes de que él pidiera bendición, antes de que él fuera bendición para otros, él tuvo que dar el ejemplo de bendición. Tenía un campo, lo vendió y lo puso a los pies de los apóstoles, para aquel que tuviera necesidad o aquel que tuviera que ayudarle entre los apóstoles, y no lo contrario. Usted mira más abajo en el capítulo 5, comenzando la historia de Ananías y Zafira, que ellos también tenían que una heredad, la vendieron, pero sustrajeron del precio una parte y quedaron realmente mal delante de Dios, porque no, en su corazón no era sincero como este Bernabé. Era todo lo contrario. Ahora, lo que él hizo, hermanos, tuvo un efecto muy grande entre todo, en todo lo que era la enseñanza en el primer siglo. Porque necesitamos personas así en la iglesia de Cristo. Necesitamos personas que tengan un gran peso de influencia, un gran peso de bendición. Personas que puedan mirar la bendición de Dios. Ese es el propósito. Si tú quieres ser un gran influyente, tú quieres ser de gran bendición para la iglesia, primero tenemos que mirar las bendiciones de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Antes de ser bendición, él tuvo que dar el ejemplo de bendición y el ejemplo de mirar las bendiciones de Dios. Hechos capítulo 11, capítulo 11, versículo del 11. Hechos capítulo 11, versículo 19, discúlpeme. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice la escritura así, la que tengo: 16, 17, 18, 19, ok. Después dice: cuando Saulo, dice, llegó a Jerusalén, el 26, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían de que verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé, que era José, el hijo de consolación, dice,
lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco a Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Este Bernabé, hermanos, vio esa gran bendición que Dios le puso a la iglesia por el sufrimiento, por la persecución que estaba pasando en esos momentos. Era un hombre influyente, era un hombre de consolación que trabajaba en la obra del Señor. Era un hombre que cuando había problemas y dificultades, él siempre estaba dispuesto. Dice la escritura que ahí mismo en el versículo 31, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y se fortalecía, y los creyentes venían a él en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. La iglesia crece en número cuando hay hombres influyentes, cuando hay hombres de consolación, cuando hay hombres en la iglesia, hermanos, que son ejemplo para influir en los demás, para hacer bendición en los demás. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice la escritura también, hermanos, que este hombre vio realmente la bendición de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 19, dice ahora sí: mientras tanto los creyentes que fueron disparcidos durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les encomendaron a predicar les empezaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesucristo, y el poder del Señor estaba con todos ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron ¿a quién? A Bernabé a Antioquía. Cuando llegó, vio las pruebas de la bendición de Dios. Fíjese, este hombre fue enviado porque escuchó la iglesia en Jerusalén que los gentiles se estaban convirtiendo. En el tiempo de que más sufrían, en el tiempo que estaban llevando persecución, eran muertos, eran asesinados por ser cristianos. Y este hombre fue a darles ánimo y vio las muestras de la bendición. Miró a gentiles siendo salvos, a gentiles siendo bautizados, a gentiles alcanzando la salvación, porque solamente era para judíos. Eso es mirar la bendición de Dios. Y déjenme decirle algo, hermanos. Cuando uno mira la bendición de Dios, cuando uno la experimenta en su familia, en sí mismo solo, siempre hay un agradecimiento a Dios. Dígame, ¿cuántas personas hoy en esta mañana no pudieron levantarse y caminar? Simplemente con el hecho de levantarse y poder caminar, tenemos la bendición de Dios.
Hay cosas tan pequeñas, insignificantes, pero son de gran utilidad en nuestra vida. Hay personas que no se pueden levantar, no pueden trabajar, no tienen para su alimento. Pero usted y yo tenemos esa gran bendición y tenemos que ver esas bendiciones siempre. Esas bendiciones de cada día, de tener un techo, un hogar, a nuestros hijos sanos. Que esas bendiciones se reflejan en nuestra vida. Y cuando usted mira esas bendiciones, es que usted está mirando con ojos espirituales. Y es lo que quiere Dios, que usted mire con ojos espirituales. Este hombre, hermanos, este hombre vino y dio lo que tenía, porque quería hacer bendición. Lo miró con una visión espiritual, la que Dios requiere que usted y yo veamos. Una visión espiritual a futuro para su familia, para mi familia, para sus hijos, para sus nietos. Es lo que quiere Dios, bendecirlos. Pero ¿a través de quién? A través de usted y a través de mí. Que seamos un ejemplo, hermanos, de bendición. Que seamos un ejemplo que influye en ellos lo bueno. Que seamos influyentes en ello. Este hombre, hermanos, este hombre, fíjese lo que hizo este hombre. La iglesia le tenía miedo a Saulo de Tarso. Cuando era Saulo de Tarso, todavía no era Pablo. Cuando este hombre, usted recuerda muy bien que siguió al Señor, a la iglesia, al Señor Jesucristo, lo que estaba sucediendo. Cuando el Señor Jesucristo se le reveló, cayó ciego a tierra y fue llevado. Un tal Ananías, un hermano, fue y lo llevó porque no podía ver. Y ahí estuvo, recuperó la vista, se bautizó y se esforzaba a predicar. Ananías fue el hermano mayor que introdujo a Pablo. Le empezó a enseñar los primeros pasos y empezó a predicar. Pero la iglesia no le tenía aún todavía confianza. Y tuvo que entrar Bernabé. Tuvo que ir aquel hermano de consolación, aquel hermano de apoyo, aquel hermano que era influyente, aquel hermano que era de bendición, y les llevó a Pablo y habló con ellos cuánto había hecho y cuánto se había esforzado para predicar la palabra de Dios. Fíjense lo que era Pablo. Era un niño en Cristo. ¿En quién se convirtió Pablo? En el más grande de los apóstoles, el que escribió más cartas, el que trajo el evangelio a los gentiles. Si no, usted y yo no conociéramos el evangelio. ¿Gracias a quién? A un influyente, a un hermano de bendición que ni siquiera está aquí puesto como Pablo. Es alguien que trabajó por abajo, como dicen, sin darse cuenta, pero trabajó haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere usted, de Dios, de usted y de mí. Que seamos influyentes, porque no sabemos si alguno de los que estamos introduciendo va a ser un gran hombre para Dios, un gran predicador para Dios. Quizá mi hijo, quizá mi nieto va a seguir la obra y va a ser una grande influencia y bendición para Dios. No lo sabemos. Por eso hay que hacerlo, o sea, hay que influirlos y que Dios haga crecer. Usted y yo nada más venimos para sembrar la semilla. Otros la van a regar, pero el que va a dar el crecimiento es Dios. Pero muchas veces nosotros mismos queremos sembrar, regar y darles el crecimiento. No es así, de esa manera. Esta manera de la que la está poniendo Dios es la manera que quiere que cada uno trabajemos. Es a la voluntad de Dios, no a la mía ni a la suya. Aquí está el ejemplo. Dios nos abre la vista y este hombre vio la bendición. Dijo,
oh, ahora entiendo por qué el Señor Jesucristo fue sacrificado, para que todo en aquel creyera fuera salvo, sea judío o no sea judío. Y vea usted el resultado de todo esto, que Pablo llegó a ser el más grande. Era el más pequeño y fue el más grande, el que más obra trajo a nuestro Señor. Fíjense lo que está sucediendo muchas veces, hermanos. Nosotros conocemos lo del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía un hermano, y ese hermano se quedó a vivir con el padre, y el padre le dijo muy claramente: mi hijo, todo lo que tengo es tuyo, todo es tuyo, nada me tienes que pedir, todo yo te lo he dado. ¿Por qué le dijo estas palabras al hijo mayor? Porque cuando vino el hijo menor, que se había gastado todo lo que le había dado el padre de herencia, regresó otra vez, y el padre le hizo fiesta, mató al toro más grande, al que habían engordado, le puso su anillo, le dio su vestido, y había gran fiesta. Y cuando este hijo mayor llegó del campo, que estaba trabajando, le dijo: padre, a este que desperdició todo lo que le diste, toda tu herencia, ¿le haces fiesta? Y a mí no ni siquiera me das, aunque sea un cabrito, para comérmelo con mis amigos. Por eso le dijo: mi hijo, todo lo que tengo es tuyo, tú no tienes necesidad de pedírmelo, todos son tuyos. Pero ¿sabe por qué le dijo esto? Porque no podía ver la bendición, porque no tenía ojos espirituales. Todo es tuyo. Así Dios, todo es de nosotros, hermanos. Toda la escritura, todo el consejo, toda la bendición de Dios es de nosotros, para influir, para ser personas de bendición. Y nosotros no la queremos tomar, porque no tenemos ojos espirituales. Discúlpenlo lo que voy a decir, y quizá me meto en problemas. Sí, me voy a meter en problemas, siempre me meto en problemas. Muchas veces, cuando nos enojamos con nuestras esposas, ¿qué nos dicen? Cambia, nada más tienes al diablo. El Satanás ahí te tiene. Estás ensatacinado y te enojaste, que tienes a Satanás. Que no haces bien las cosas, tienes a Satanás, tienes al diablo. ¿Qué mirada tenemos, hermanos? Siempre vemos demonios, siempre vemos diablos. ¿Que no debería hacerlo al revés? Los hijos de Dios deberíamos de ver más ángeles que demonios, porque no tenemos una vista espiritual. Porque debemos de ver la bendición de Dios, que no nos atraiga lo que nos sucede a veces, y que ya es de una manera que pues ya tienes al diablo, ya no le puedes servir a Dios. No es así. Son pasos que tenemos que pasar, son cosas que tienen que pasar para nuestro crecimiento. Tenemos que ver más ángeles que demonios, y más ángeles. Eso es lo que nos está enseñando la escritura, hermanos. Hay Segunda de Reyes, hermanos. Déjame ver. Segunda de Reyes, capítulo 6, parece que es. Crónica, Segunda de Reyes, capítulo 6. Parece que ya me lo pasé. Crónica, Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a la escritura, mire. Segunda de Reyes, capítulo 6. Hablando de Eliseo. Fíjense, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía:
y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar, haciendo planes en su guerra, ¿verdad? Sin embargo, de inmediato Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a este lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba a un aviso al lugar indicando el nombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que éste estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién hace esto? Informándole al rey de Israel acerca de mis planes. No somos nosotros, mi señor. El rey respondió. Uno de los oficiales, Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey y de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a verlo donde está, les ordenó el rey, para mandarlo soldados a capturarlo. Y fueron a capturarlo, hermanos. Y estaba este hombre, Eliseo, profeta de Dios, con aquel joven que estaba con él. Fíjense, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano, salió y había tropas de caballos y carros de guerra por todos lados. Estaban solos, querían matarlos, porque ya saben dónde estaban. Simplemente porque Eliseo le decía al rey cuando estaban en peligro. Y este hombre se enojó con él. Y entonces todos los soldados lo rodearon. Mas sin embargo, este joven, cuando se levantó muy temprano y abrió la puerta donde ellos estaban durmiendo, vio a muchos carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Ahora gritó el joven Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Yo creo que usted ya había visto esta historia, pero fíjese, entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando le levantó la vista, vio la montaña alrededor de Eliseo, que estaba llena de caballos y carros de fuego. El ejército de Dios, hermanos, defendiendo a Eliseo y a aquel joven. Eso es lo que quiere Dios de usted y de mí, que abramos los ojos, que hay más ángeles, que está el mismísimo Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, respaldándonos a nosotros, nada más que nosotros no lo miramos. Cada primer día de la semana dice la Escritura que el Señor Jesucristo se pasea por aquí, pero con nuestros ojos terrenales no lo miramos. Cada primer día de la semana el cielo se abre, se conecta el reino de los cielos con el reino aquí establecido, la Jerusalén celestial, y los ángeles miran y anhelan y están mirando el servicio, y lo están mirando usted y me están mirando a mí, cómo estamos adorando a Dios. Eso es abrir los ojos espirituales, hermanos. Es lo que Dios quiere que nosotros siempre seamos: personas de bendición, personas que nosotros alientemos a nuestros jóvenes, a aquellos hermanos nuevos. Por eso, hermanos, un hombre de bendición como Bernabé, un hombre de consolación, nunca deja a alguien que quiere influenciar, alguien que quiere enseñar a él solo. Así como dio el ejemplo que no dejó a Pablo solo, sino que lo trajo a los hermanos, lo introdujo. Yo lo conozco, yo sé quién es, yo lo he mirado.
y le agarraron confianza. Es lo que tiene un hermano, ser influyente. Un hermano de bendición nunca deja abandonado a otros hermanos y los enseña. Déjenme decirle por último, hermanos, para que no nos dé sueño, y este ejemplo de bendición, este ejemplo de ser un influyente, de ser de bendición para la congregación, para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para nuestros hijos. Hermanos, hay dones de los cuales no se hablan mucho, pero están escritos aquí en la Biblia, y en esos debemos de trabajar, en esos dones, como este hombre, hermanos, José, como este hombre llamado Bernabé, que le cambiaron el nombre porque lo que hacía, eso ameritaba cambiarle el nombre. Muchas veces decimos, ¿qué nombre nos van a poner en la tumba a cada uno cuando nos muéramos? Aquí se encuentra tal hermano, y este ayudó, protegió, bendició, predicó, cantó. Bendito sea Dios, que lo tenga en el cielo en aquel día, igual que nosotros. O vamos a poner en la tumba, aquí está el que pensaba que iba a ir al cielo, aquí estaba el que siempre pensaba hacer la obra, aquí está el que pensaba ayudar en esto, pero no lo logró. ¿Qué es lo que nos van a poner en la tumba a nosotros? Fíjense, Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12. Estoy en Corintios. Romanos capítulo 12, versículo 8. Con esto terminamos, y es poco, pero hay que llevarlo, hermanos, lo aprendido para ponerlo por obra. Romanos capítulo 12, versículo 8. Y lo que dice aquí. Parece que estoy un poquito. Permítame tantito, hermanos. Romanos capítulo 12. Yo sé, se me estaba olvidando eso. Sí, Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice la escritura: si tu don consiste animar a otros, anímalos. Si tu don consiste hacer como Bernabé, hermanos, anímalos, consuélalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, porque algunos pueden dar, pueden ofrecer, tienen esa bendición de Dios para poder dar. No todos. Y además, no necesariamente es dar económicamente, sino dar amor, valentía, fuerzas. Hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, de ser un líder, de ser un anciano, de ser un diácono, de ser un predicador, toma la responsabilidad en serio. Él quiere que tomemos la responsabilidad en serio, los que somos líderes. Hay una escritura que dice que cuando todos murieron por uno, uno murió por todos. Ser agradecidos. Y esto es para todos. Si tu responsabilidad es ser líder, también la responsabilidad de ustedes es tener respeto por sus líderes. Porque muchas veces nos reímos de los líderes. Si el líder está tomando las cosas, como dice aquí la escritura, con seriedad,
Porque los miembros no tienen que también que comportarse con seriedad. También compórtense con seriedad, porque esto depende. Si usted es serio en las bendiciones, si usted es serio en ser un buen influyente, si usted es serio realmente de tomar las cosas de Dios en seriedad, ¿a quién le van a beneficiar todo esto? ¿A sus hijos? ¿A sus nietos? ¿A su familia? Son los que se van a beneficiar. Pero si usted no lo toma con seriedad, sus hijos, sus nietos, su familia no lo va a tomar con seriedad y se van a perder. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Esos son los dones que tenemos que practicar. ¿Ok? Que Dios nos bendiga, hermanos. Este consejo es de Dios, bíblicamente, aquí está. Esperemos que un servidor, más que nada, también tome las cosas con seriedad, y que también los que somos líderes también tengamos esa responsabilidad, y que de su parte también nos correspondan de la misma manera. ¿Ok? Que Dios les bendiga, hermanos.